Bien, buenas tardes con todos y con todas. Continuamos con ahora lo que será la última presentación de este seminario taller para hablar sobre la documentación de las evidencias psicosociales de la tortura. La ponencia, la exposición estará a cargo del doctor Carlos Portillo del Centro de Alternativas en Salud Mental del Paraguay. Va a moderar la mesa el doctor Carlos Gibaja, director de Salud Mental del Centro de Atención Psicosocial, a quienes le damos la bienvenida. Bueno, sin más protocolos, como expresa el dicho, ¿para qué hacerlo sencillo si complicado sale mejor? Más o menos la propuesta que yo hice fue de tener en consideración algunos aspectos que tienen que ver con los niveles psicosociales de afectación. El tema que me propusieron es la manera de documentar. De todos modos, el instrumento diseñado consensuadamente de lo que hoy presentaron el doctor y Carlos Gibaja, Sotelo, Manuel Sotelo. Bueno, es un instrumento absolutamente pertinente y aplicable, muy afinado, sin duda alguna, y yo lo que voy a hacer es presentar algunos aspectos que tienen que ver con las dos vertientes, es decir, el trabajo, la misión es buscar, intentar identificar aquellos factores que inciden en la persistencia de la práctica de la tortura específicamente, desde las dos vertientes, de la vertiente de los victimarios, los autores de dicha práctica o de dicho crimen de lesa humanidad, y la vertiente desde las víctimas, es decir, el impacto que generan las víctimas, qué factores psicosociales, o si queremos llamarlos socioculturales, inciden. Algunas de estas cosas ya fueron expresadas muy acabadamente en las intervenciones sucesivas que hubieron desde el día de ayer, como la cuestión de tradición de maltrato, crueldad, salvajismo, que digamos que la propuesta consecuente a esto, hay una tradición ya proveniente del siglo, de principios incluso del siglo XX, en que los agentes encargados de la seguridad, tanto policial, militar, etcétera, como que tienen una actitud y un comportamiento de maltrato. Decíamos que en la historia de Paraguay incluso los tipos de tratos que daban o los tipos de tortura se caracterizaban en 1950, cuando comenzó la dictadura, 54 más específicamente, por hacer mutilaciones, cercenamientos de miembros incluso, y esto se hacía no tan en el ámbito de un recinto de detención, sino se hacía delante de una comunidad, por ejemplo, amputaciones de dedo, nariz y otras partes que no es pertinente mencionar. Lo hacían a la vista de la comunidad como manera de aterrorizar, etcétera, etcétera. Eso incide, de hecho, al punto de que en algún momento se propuso la hipótesis probada por alguna documentación de que los militares y la policía paraguaya de la época de la dictadura llegó a exportar técnicas de tortura, sobre todo al Uruguay, que dentro de la región del Cono Sur tiene una tradición de haber sido uno de los países más democráticos y que tuvo más avances en civilidad dentro del Cono Sur. Bueno, la idea es desanimar, cambiar, transformar esta cultura de la brutalidad basada en la creencia, que esta cultura de la brutalidad sobre todo está basada en la creencia que hasta hoy es sostenida en el discurso oficial, de que es la única manera de combatir la violencia proveniente de la criminalidad, de sectores identificados con actitudes más consideradas delictivas o criminales. Hay una legitimación desde la opinión pública con el argumento de la seguridad ciudadana, como que las instituciones encargadas del orden público legitiman diciendo, bueno, hasta las autoridades judiciales, en el caso de Paraguay, yo quiero aclarar que no hago alusión específica a la condición, la situación, la coyuntura actual del Perú, con todo el respeto que tengo hacia la nación peruana, es el argumento de la seguridad ciudadana. Bueno, ¿qué es lo que un juez tiene que determinar o un fiscal al intervenir en una situación donde se ha cometido un acto de tortura? La justificación es que su deber es salvaguardar la seguridad y los derechos ciudadanos y no proteger los derechos específicos de alguien que haya o que esté en la condición de transgresor de una ley.
y la creencia, convicción o el argumento de que la única manera de combatir la criminalidad es con métodos violentos y con leyes más duras en el sentido de punir con penas más severas. Estas poblaciones actualmente, bueno, decíamos también ayer que en el caso de la dictadura, la estigmatización ya se daba previamente, había un discurso propagandístico donde salían las radios en los medios de comunicación oficialistas que había tal grupo subversivo, etcétera, que previamente la propaganda, en un intento de legitimar ante la opinión pública de acciones que iban posteriormente a ser ejecutadas, como detenciones arbitrarias, enredadas, tortura, regímenes de incomunicación prolongado por tiempo indefinido, que es toda la escenografía montada, etcétera, etcétera, se hacía como una manera de darle un sello, una marca. Decíamos nosotros en aquellos tiempos que si nuestro nombre aparecía o era mencionado en algún programa radial o televisivo o en algún medio de prensa escrita como ser miembro, eso era el anuncio previo antes de que una persona sea detenida, etc. Mucha de esta experiencia indudablemente la traemos. A veces se plantean cuestiones dilemáticas en relación a traspolar las mismas cosas aprendidas en la época de la dictadura, donde fundamentalmente los estudios y toda la experiencia acumulada está basada en el concepto de lo que llamábamos el preso político, el preso de conciencia, o digamos de grupos que ideológicamente, más allá de que hayan sido grupos que hayan detentado la lucha armada o hayan proclamado la lucha armada, o hayan sido grupos que propusieron una lucha con métodos pacíficos. Bueno, la siguiente, estos grupos trasladados a la situación actual donde notamos, constatamos de que la población victimizada fundamentalmente dentro de la sociedad actualmente son los llamados grupos vulnerables, adolescentes, en el caso de nuestros niños y adolescentes de la calle, mujeres, obreros, campesinos, estudiantes, etcétera, etcétera, donde ya hay un prejuicio previo, una estigmatización de que son poblaciones cuyos derechos, digamos, son vulnerables en términos de que no hay una voz y tampoco defensores que se ocupen de ello, más allá de los defensores de derechos humanos, que siempre somos pocos, siempre somos un grupo pequeño y siempre nos conocemos todos. No hay una práctica, llamémosle, más difundida de defensa de estos grupos vulnerables. El estímulo premio en el sistema educativo de entrenamiento de formación de los miembros de los cuerpos de seguridad y vigilancia, policiales y militares, a conductas violentas o impropias para resolver los casos y las situaciones de criminalidad y violencia. No importan los medios, sino obtener y resolver los casos. Esto comentaba con la señora que es fiscal de Puno ayer en pasillo, que el entrenamiento de los policías o de los aspirantes, de los que ingresan, ya es un entrenamiento, y sobre todo aquellos grupos que van a estar seleccionados específicamente para el tema de la tortura. Hay documentos, videos, películas de esto. Es un entrenamiento caracterizado por la brutalidad, es decir, el futuro o potencial torturador es entrenado dentro de un mismo sistema donde hay una suerte de condicionamiento de su comportamiento hacia la cuestión de ejercer la violencia sobre el otro. Ellos son víctimas de violencia o de entrenamiento que prácticamente se puede caracterizar como tortura. Acá también introducimos otra de las informaciones, que es que dentro de esa formación notamos que uno de los sectores o de la población victimizada en el caso de Paraguay son los que bajan a cumplir o los que se enrolan en el servicio militar, que en Paraguay sigue siendo obligatorio, o los aspirantes en las escuelas de policía, donde muchas veces las condiciones de tortura hacen que directamente la persona sufra un daño, que no soporte ese tipo de entrenamiento, y esta población también es una población que muy frecuentemente es vulnerada o sufre verdaderas situaciones de tortura. Son casos que incluso llegaron a tribunales. La teoría de los dos demonios, que los argentinos describieron magistralmente,
cuando dice, si nosotros tenemos un enemigo, un adversario, que tiene un comportamiento demonológico, demoníaco, la única manera de aniquilarlos, de combatirlos, de frenarlos, de controlarlos, es creando un demonio más feroz que el que existe. Es decir, esta es la teoría de los dos demonios, que la única manera que justifica, digamos, la única manera de controlar los desbordes sociales, etc. Esto se sigue aplicando en cierta manera cuando hay un uso indebido, desproporcionado de la fuerza pública para controlar una manifestación, una marcha, una jornada de protesta, etc. Siguiente. Bueno, aspectos psicosociales. Hacer una documentación y una evaluación, digamos que no en la medida del dimensionamiento o la valoración del daño psicológico, sobre el cual pusieron magistralmente Carlos y el doctor Sotelo, implica hacer necesariamente un análisis de las causas o los factores psicosociales que intervienen en la génesis de la práctica de la tortura. Y también una evaluación o un dimensionamiento o una descripción, por lo menos, de el impacto que genera y cuál es el aspecto que entendemos por lo psicosocial. El ser humano solo no existe primero, aunque estemos solos en una isla, tenemos una historia previa, un origen, un aquí y ahora, un después, un futuro, que está en relación a nuestros vínculos con los demás. No podemos funcionar solos. Nuestro dominio está condicionado a nuestro relacionamiento, nuestros vínculos socioambientales. Funcionamos, vivimos y existimos en base a identidades, más que lo que define nuestro perfil personal, que es una cuestión de la identidad que figuramos en un registro público con un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento, etcétera, que nos confiere una identidad particular por la cual nos dan un documento incluso. Las identidades sociales de pertenencia a grupos, etcétera, y a colectivos es lo que nos da un lugar en el mundo, en la sociedad. Tenemos una identidad profesional de ser abogados, fiscales, defensores públicos, jueces. Tenemos un lugar donde somos terapeutas, donde somos peritos, tenemos una asignación a un rol y a una tarea social, tenemos una identidad de pertenecer a una familia, de tener una descendencia, tenemos una identidad de pertenecer a una ideología política, a un partido político determinado, un club de fútbol, etcétera, etcétera. Todas esas identidades son las que nos ubican en la sociedad, en el conjunto social, como ocupando un lugar determinado que nos permite organizar nuestra vida en torno a esas identidades. Es el marco de estas identidades que jugamos, protagonizamos, la que nos determina, no determina en el sentido de un derrotero fijo del cual no podamos salirnos, sino que dentro de una cierta flexibilidad. Siguiente. Tenemos hijos, hermanos, padres, estudiantes, profesionales, etc. Construimos, elaboramos y proponemos proyectos de vida en base a dichos roles. Esto no quiere decir, con la misma definición de salud que dio el doctor Sotelo esta mañana, esto es dinámico, es decir, cambiante. Es una cosa en la que vamos creciendo, vamos buscando equilibrio, vamos ejerciendo, a veces nos sentimos amenazados, a veces hay riesgo de que estos roles, estos planes sean interrumpidos. En fin, una serie de incidentes pueden ocurrir que si crecemos y maduramos sabemos administrarlos y no nos permite, digamos, que esos roles sean interrumpidos, bloqueados o impedidos definitivamente. O bien, muchas veces esos planes son reelaborados de acuerdo a la dimensión, a la envergadura, a la gravedad del incidente que nos ocurre. Percibimos, interpretamos el mundo que nos rodea de acuerdo a la cosmovisión que nos da como referencia la cultura a la que pertenecemos. Acá es importante interpretar que la valoración del daño físico tiene que ser en relación a la cultura. La cultura propia de cada pueblo, en parte, son formas complejas. Además, no es que tenemos que entender que cada nación, cada pueblo, cada etnia tiene un modo de pensar y entender y de explicar las causas de sus males, de sus sufrimientos, en base a conceptos religiosos, conceptos mágico-animistas, conceptos, llamémosle, mitológicos. Eso no quiere decir
de que esos conceptos sean absolutamente errados. Todas las culturas tienen alguna forma de entender, abordar, explicar y también buscar soluciones a los problemas que tiene cada grupo culturalmente definido. Esto también nos lleva a la idea de que ese concepto, esa visión de salud, enfermedad, justicia, ordenamiento jurídico, producción, organización política, etcétera, entre otros. Por ejemplo, les doy, para entender de que lo patológico, en términos médicos, no siempre es visto y es asumido y es interpretado y es tratado o abordado como patológico de una cultura u otra. Un ejemplo concreto que les doy es el caso de las enfermedades caracterizadas por pérdida del sentido de orientación, una separación de la realidad, más clásicamente conocida como locura en términos médicos, o psiquiátricos, psicosis. Hay culturas en el Chaco paraguayo que por ejemplo no entienden de que eso sea una enfermedad, entonces no ven la necesidad de tratarlos, de separarlos o de encerrarlos o de medicarlos. Entienden de que eso es un producto de una influencia mágica, animista o de un toque de los dioses, y los incorporan y conviven con ellos, no los encierran. Siguiente. Tenemos un sentido autobiográfico de nuestro propio devenir, es decir, desde que nacemos hasta la etapa en la que estamos en este momento, tenemos un recuerdo y una especie de archivo de la memoria donde vamos registrando, recordando, rememorando, guardando todo lo que nos pasó en nuestra biografía. Ubicamos los hechos de nuestra historia personal en relación con los demás dentro de un archivo de la memoria donde cada hecho, tal vez unos más relevantes que otros, cobran un sentido que organiza nuestro quehacer. Si no, no entraríamos en la universidad donde guardamos una serie de datos o en una academia para formarnos en tal profesión o en tal especialidad. Eso vamos guardando dentro de nuestra memoria y es a lo que apelamos, a los recuerdos, a traer de esos archivos de la memoria cuando vamos a operar o utilizar una situación determinada, como aplicar un instrumento que ahora se está proponiendo como instrumento para valorar el daño psíquico. Hay hechos en nuestra biografía, por supuesto, que marcan, inciden en nuestro proyecto y forma de vivir, más que otros. Hay otros que son relativamente, no quiero usarlo, banales, menos importantes, menos trascendentes. El impacto de lo psicológico, de cómo vivenciamos, sentimos, pensamos, racionalizamos y procesamos, registramos, está en directa relación con lo social. Ubicamos estos hechos de nuestros recuerdos, de nuestra memoria, de acuerdo también a cómo es visto, cómo es mirado, cómo piensan, cómo nos relacionamos con los demás, etc. Siguiente. Ahí viene, el efecto de la tortura. ¿Qué es lo que produce más allá del daño, del dolor, del sentimiento de miedo, del sentimiento de terror, del sentimiento de impotencia, de indefensión, de resignación, de adaptación, hasta a veces de disociación? La víctima de tortura no es infrecuente que se separe de su propio cuerpo, entre en una dimensión de sueños, de irse en un mundo tal vez alucinatorio o disociado como manera de protegerse ante el dolor insoportable. La tortura incide, ¿qué busca sobre todo? Y dentro del escenario, busca romper aquellos vínculos, bloquear, romper aquellos vínculos sociales que nos sirven de recursos, como la solidaridad, el que se preocupa y viene y pregunta si estamos detenidos, de cómo estamos, o que las reacciones o los recursos sociales que nos ayudan a sostener, por ejemplo, cuando estamos enfermos, vienen los parientes, los amigos, nos dicen, etc. La tortura rompe o intenta romper esos vínculos. Las situaciones, hechos de tortura, irrumpen en la biografía de las personas como hechos que se tornan imposibles o por lo menos difíciles al límite de no ser registrados. Quiere decir que un hecho, un evento, como la tortura, para lo que no estamos preparados generalmente, cuando sucede, es un acontecimiento que la mente humana trata de borrar, de no registrar, como que no encaja, como que es imposible porque la evocación de ese recuerdo significa volver a la situación, como quedar pegados a ese hecho del pasado y que no puede ser elaborado
encajado dentro de ese archivo de la memoria, dentro de esa especie de biblioteca que tenemos en la mente como un hecho que no tiene lugar. Bueno, siguiente. En muchos casos, los hechos de tortura se practican en presencia de 30 comunidades, entre las que comunidades sitiadas hubieron, en el caso de Paraguay, comunidades enteras que fueron rodeadas, sitiadas, no les permitían salir, era como estar prisioneros dentro de su propia comunidad, sin que sean trasladados a lugares específicos de detención como cárceles, comisarías, etc. Tener en cuenta aquí la estigmatización. Bueno, esto ya es una reacción de la comunidad que muchas veces al detenido o al torturado o al que fue víctima de tortura, al recuperar su condición de libertad y volver a la comunidad, la propia comunidad, por ejemplo en el caso de la violencia sexual, ejerce un efecto, llamémosle, de rechazo hacia la víctima en el sentido de considerar una persona estigmatizada. La desvaloriza, la rebaja a una posición de dignidad, sobre todo la mujer víctima de violencia sexual, como que es alguien manchada, entonces rechazada, no es admitida y sufre una segunda condición de rechazo, de exclusión social, etc. El impacto, las secuelas están en nuestra relación con lo social y se registran con el concepto, que es una propuesta que yo les hago a ustedes pueden tomarla si quieren, de discapacidad psicosocial. Es decir, la valoración puede o no tener en cuenta este concepto. La discapacidad psicosocial en relación a seguir ejerciendo los roles o las funciones que la persona ejercía, o previamente, ahora les voy a decir otro concepto, a la situación de tortura que irrumpe en su biografía. La posibilidad de rehabilitación, esto también está probado sobre todo con el esquema cognitivo-conductual que plantea que la posibilidad de que una víctima de tortura sea rehabilitada, se recupere, voy a hacer una cosa muy abstracta, no abstracta, sino muy utópica, se cure de la secuela, depende mucho de si intervenimos lo antes posible y estamos lo más cerca posible de ellos. Ayer decía algunas de las personas que estaban en el auditorio, bueno, ¿qué hago yo cuando intervengo, me pide una pericia y yo determino que esta persona necesita urgentemente, o sea, hace una pericia en una víctima y esta persona necesita urgentemente una asistencia terapéutica para que... Y eso plantea dilemas, sin duda alguna, porque la función del perito no es asistencial. La función del perito es una función que es la de evaluar qué ocurrió ahí, qué daño se le causó a la persona, no es la de tratarlo, no es la de curarlo. Muchas veces esto plantea dilemas, ¿verdad? Y yo mismo estoy metido en ese dilema. ¿Por qué? Porque mi formación, mi historia es la de haber asistido a víctimas de la tortura desde hace una temporada considerable, y donde cuando me llaman a ejercer la función de perito yo tengo que apartarme de esa función terapéutica y cumplir estrictamente la función de perito. Muchas veces los que están nombrados también, lo cual no significa que es imposible, ¿verdad? Pero debe diferenciarse la función pericial de la función terapéutica. Bueno, de hecho, esto también, de acuerdo, pero es importante tener en cuenta, ayer alguna de las personas presentes también decía que cuando se efectúa la pericia, se efectúa la evaluación o la valoración del daño psicológico o psicosocial, cuando se efectúa de repente el ingreso como prueba del daño o la valoración del daño en un tribunal o en un juez que entiende la causa, transcurre un cierto tiempo, y ese tiempo que transcurre, las condiciones de agravamiento de la víctima pueden ser mayores, puede agravarse más por el tiempo transcurrido, etcétera, etcétera. Pero sí, simplemente propongo como un comentario más que la posibilidad realmente de la persona de aliviar por lo menos su sufrimiento en relación al daño que se le causó está en relación directa con la rapidez, la proximidad. Por supuesto, en aquellos tiempos no existían siquiera terapeutas, psicólogos o nadie que apoyase, y las personas tuvieron que
adaptarse, mal adaptarse en muchos casos, con secuelas casi incurables ya hoy después de 30, 40 años, porque cuando más pasa el tiempo, la posibilidad de curar, de tratar, de aliviar el sufrimiento o las complicaciones que se vienen dando en el camino, en el transcurso, son mucho mayores y mucho más difíciles de abordar. Siguiente. Bueno, las secuelas registradas como reacciones resultantes del impacto provocado por la tortura van, y estamos hablando de impactos psicosociales, solamente de lo que más frecuentemente observamos. Retracción y aislamiento social, que puede ser transitorio o prolongado. En muchos casos la persona no sale de la casa, se retrae, no confía. Una de las actitudes más frecuentemente observadas es la cuestión de la desconfianza. No confía en las personas. Menos aún va a confiar en los seres humanos, sea quien sea, sean autoridades públicas, familiares, amigos. Se considera traicionado por la especie humana, porque fíjense que la tortura difiere radicalmente de una lesión física ocasionada por un accidente, y solemos decir y defender y sostener de que una fractura sufrida por una caída o un accidente de tránsito no es lo mismo que una fractura que en un escenario donde la persona no puede correr, no puede defenderse, no puede huir, le producen una fractura dentro de una sesión de tortura. No es lo mismo. Ahí se da una de las situaciones que solemos describir, que es la vergüenza de ser humano frente a otro humano que le está causando su sufrimiento en forma premeditada, calculada e intencionadamente. Esto lleva, no es ninguna cuestión misteriosa, también lleva a que la persona no salga, no confíe en los demás, hasta en el momento en que uno va a ir a hacerles una entrevista. Van a ver que una víctima de tortura, cuando intentamos aplicarle un instrumento, etc., hay una reacción de desconfianza, de escepticismo. Este viene a ayudarme, no me viene a ayudar, no confía. Fragmentación de la familia. Muchas veces en el seno familiar, en un grupo familiar, existen divisiones donde algunos de los miembros dicen, sí, bueno, a él le torturaron, sí, pero bueno, él cometió un acto criminal, así que se merece, tiene que ser torturado. Hay otros miembros que dicen, no, por favor, no puede ser torturado, es mi hermano, yo no consigo, etc. Se dividen las opiniones en la familia. Hay una fragmentación. Hay familias que rechazan a la víctima posteriormente porque fue detenida, fue estigmatizada, fue torturada, etc. No pueden convivir con ella. Hay una pérdida de la fuente laboral, frecuentemente esa persona, acá hay otras cosas que más adelante vamos a decir, no recupera su trabajo, no puede producir, no puede trabajar, así sea una persona que tiene un trabajo independiente, que es un artesano, un vendedor, o un empleado, frecuentemente pierde el trabajo. Limitaciones o imposibilidad de volver a trabajar, bueno, esto es lo mismo. Rechazo por parte de la propia comunidad de origen, no es solo la familia, es el vecindario, es en comunidades pequeñas, como que hay también un efecto de estigmatización por el hecho de haber sido sospechoso de ser criminal, y cuando eso no se dirimió en un tribunal y no se difundió en la propia comunidad de que esta persona realmente fue injustamente torturada, etcétera, etcétera, queda en el imaginario colectivo de la comunidad de que esta persona fue un criminal. Desplazamiento, muchas veces esta persona o tiene que salir de la comunidad, tiene que irse solo o acompañado de su grupo familiar, etcétera. De la propia víctima, a veces el desplazamiento, en algunos casos cuando estamos hablando de violaciones masivas de envergadura que afectan a una comunidad entera, la misma comunidad tiene que desplazarse del lugar. Y lo que ayer Carmen describía magistralmente, la tendencia a la repetición compulsiva, es decir, en el modo de relacionamiento y de vínculo de la víctima-victimario, hay una tendencia, yo no quiero ser tan matemático y categórico, de que la víctima establece vínculos, donde se ubica en la posición de víctima, sea con el patrón, con el amigo, con el terapeuta, en todo eso construye una relación vincular, otra vez víctima-víctima. Acá hay un riesgo enorme que nosotros vemos, no quiero atreverme a decir con mucha frecuencia,
donde también la víctima aprende a vivir de victimizador, aprende a vivir de víctima, y donde su modus operandi, donde su modo de vida gira en torno a la condición de víctima, entonces espera la ayuda por su condición de víctima y se victimiza, y esa condición tiende a cronificarse, a convertirse ya en su modo de vida, donde nosotros solemos hablar con los grupos de víctimas, pues hay grupos organizados de víctimas. En el caso de Paraguay les decía yo, ¿ustedes alguna vez querrán dejar de ser víctimas? Y recuerdo lo que decía un antropólogo chileno, cuando atendía a una paciente, y creo que fue un caso conocido públicamente, no voy a estar cometiendo ninguna violación al derecho a la privacidad, de una mujer que fue quemada por un agente policial, que derramó gasolina y quedó llena de cicatrices, que ella quedaba con la condición de victimización, e incluso muchos de ellos exhiben sus cicatrices como manera de generar compasión. Y le decía al terapeuta, ¿hasta cuándo vas a hacer la escultura de tu victimario? ¿Hasta cuándo vas a aceptar de que tu cuerpo, tu imagen, es lo que tu victimario diseñó? No sé si se entiende eso. Bueno, seguimos. Siguiente. Bueno, consecuentemente, la paralización, bloqueo, imposibilidad de la víctima de elaborar lo que decía Carlos Ibarja en el bloque anterior, el proyecto de vida. El propio sentido de sí mismo o de sí misma de la víctima, el esquema autorreferencial, la autoestima, el amor propio, quedan rebajados a la condición de ideas, pensamientos y sentimientos de fragmentación. Cuerpo y mente quedan en pedazos que no se pueden ensamblar, no se pueden reconstruir. Se da una inundación, una prevalencia de sentimientos y de pensamientos negativos, de resignación, impotencia y frustración, desesperanza. Desesperanza al futuro, desesperanza a no creer en los demás, desesperanza a no creer en su propia capacidad, etc. Sumado a esto, como factor agravante, la ausencia o limitación o escasez de oportunidades para poder reconstruirse, rehabilitarse, reinsertarse, etc. Siguiente. Tener en cuenta aquí las potencialidades, o sea, dentro, yo tengo una experiencia limitada, modesta, de haber sido perito en juicios de la Corte Interamericana, y dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pues hay casos que sientan precedentes y sientan jurisprudencia, como el hecho de que cuando el Estado acudía a defender, por ejemplo, una masacre que se dio en niños en la calle, en Guatemala, donde el Estado en su defensa o en su descargo argumentaban, pero estos no tienen futuro, este grupo de niños no tienen futuro. ¿De qué proyecto de vida vamos a hablar si estos son niños sin futuro, sin proyecto de vida? Y el fallo de la Corte dice, hombre, si estas personas tuviesen oportunidades de desarrollarse en otras condiciones, no estamos hablando de un proyecto, digamos, de las condiciones en que viven, sino estamos hablando de que estos potencialmente, si tuvieran oportunidad, podrían crecer y desarrollarse igual que los demás, ser ingenieros, maestros, abogados, fiscales, igual que los demás. Entonces, no, cuando hablamos de proyecto de vida, entendemos que las potencialidades de estas personas es lo que tenemos en cuenta como posible proyecto de vida, no las condiciones en que estaban específicamente. Bueno, los recursos comunitarios, generalmente, esto también ya tocamos de alguna manera ayer, que tenemos que rescatar aquellas prácticas comunitarias orientadas hacia la inserción, la tolerancia, digamos, la inclusión social de las víctimas, lo que podríamos llamar, así, poniéndole un nombre, buenas prácticas comunitarias. Prácticas basadas en la tolerancia, comprensión e inclusión de las diferencias y apoyo a las víctimas que pasaron por condiciones extremas límites. Muchas veces lo difícil de entender es que estas personas empiezan a ser diferentes, y son diferentes en realidad, porque pasaron por situaciones donde no pasamos la mayoría de nosotros. Es decir, pasaron por situaciones límites, al límite de la vida y la muerte, al límite del sufrimiento, al límite de la capacidad de defenderse, donde se les cercenaron, se les bloquearon todos los recursos posibles, y entonces ahí viene otro concepto importante. Es decir,
¿Están preparadas las personas para soportar, tolerar, sobrellevar? ¿Son resilientes por naturaleza a poder sobreponerse ante las situaciones de tortura? ¿O realmente el humano no tiene esa resiliencia propia? Algunos hablan de resiliencia. Yo les cuento que, por ejemplo, en los casos que nosotros documentábamos, habían algunos grupos de izquierda que planteaban en la década del 50-60, que aclaro yo que era radicalmente distinto a los grupos armados de la época de los 80-90 y de la actualidad del Perú, porque jamás involucraban población civil, solamente tenían objetivos militares, planteaban objetivos, proclamaban su lucha, declaraban su lucha. Hay una serie de diferencias radicalmente opuestas a los grupos actuales. Y entonces se preparaban y se entrenaban, donde hacían simulacros de entrenamiento, donde en caso de que alguien sea detenido, supuestamente se preparaba para soportar la tortura. Tenemos ejemplos heroicos de gente que tragó una lista de papel o tragó una prueba para que no sea descubierto y no entregue a sus compañeros. Tenemos ejemplos. Pero la variabilidad, la diversidad humana de las reacciones ante las situaciones límites hay que entenderlas como tal. No solamente en términos de vulnerabilidad, de resiliencia. A veces el que cae o el que confiesa es porque no nos imaginamos que los métodos de tortura realmente han ido creando nuevos mecanismos para vencer estas resistencias o estas capacidades de sobrevivir o la resiliencia de las personas. De ahí viene toda una carrera de métodos que van estudiando, van siendo más sofisticados cada vez más. Del mismo modo que hay una carrera, como decíamos, donde las prácticas actuales tratan de ser prácticas que puedan evadir el sistema de control o evaluación del daño psíquico. Como por ejemplo, no se usan más instrumentos que producen cicatrices que pueden ser dejar una lesión visible físicamente en el cuerpo de la persona. O el uso de bolsas plásticas, que ahora es muy difundido, donde le someten a una asfixia, que en el lenguaje vulgar se llama submarino seco, que sin embargo un profesional entrenado puede determinar que por el esfuerzo de la asfixia pueden haber pequeñas manchitas, petequias, decimos en el lenguaje médico, que pueden ser detectables al ojo de un médico o de un perito bien entrenado. Bueno, siguiente. Los recursos comunitarios. Bueno, entendemos como recursos comunitarios aquellos que brindan apoyo y permiten la reinserción, que deben ser acordes a la cultura de pertenencia de las víctimas. En este caso estamos hablando de una función de rehabilitación, de hecho, ¿verdad?, que tiene que ver con la cuestión de que los recursos comunitarios a veces son el líder de la comunidad, el vecino, la familia, o los chamanes, o los curas, o los sacerdotes, donde no entendemos que solamente esta es una cuestión de especialistas. Y hablo de la terapia, de la rehabilitación, ¿verdad? En los casos de que exista disponibilidad de profesionales sanitarios, incluyendo los de salud mental, la intervención de ellos debe ser respetando los valores y creencias culturales propias de cada pueblo, de cada comunidad. Siguiente. Bueno, la documentación de las evidencias, el protocolo de Estambul y principalmente el componente de evidencia psicológica. ¿Cuánto me queda? No pensé. Bueno, gracias, Carlos. Y lo que debemos entender, el protocolo de Estambul y sobre todo la parte psicológica, sin duda, es valiosísima en términos de poder determinar, evidenciar, probar la gravedad del daño, ¿verdad? Pero el protocolo no es limitante a otros protocolos validados de acuerdo a la realidad propia de cada país, que es lo que tan excelentemente hicieron Carlos y el doctor Sotelo y otros miembros que creo que están acá, el doctor también. Es una creación colectiva, sin dudas. Bueno, de cada comunidad, de cada pueblo, de cada cultura. La documentación debe incorporar el concepto de discapacidad psicosocial, que ya decía, que es donde sobre todo lo que se busca determinar es el nivel de disfuncionalidad de la persona en torno a sus roles de ser miembro de una familia, a veces de ser pareja, esposo, amante, no sé, póngale ustedes el otro que quieran, ¿verdad?
de tener hijos, de ser padre, de ser hermano, de ser hijo, todos esos roles. La disfuncionalidad implica la limitación o la dificultad de ejercer esos roles, de ir a trabajar, de ser miembro, de ser maestro de una escuela, etcétera, etcétera. Bueno, y debe estar conforme a indicadores relacionados con el nivel, limitaciones e impedimentos de reinserción social, familiar, comunitario, laboral, educativo, capacidad para la etapa del ciclo de la vida en la que se encuentra la víctima, que el doctor decía esta mañana siguiente, que hay etapas de la vida, sobre todo en niñez y adolescencia, que son particularmente por su naturaleza misma condiciones de vulnerabilidad, que se caracterizan por ser de crecimiento y desarrollo, de formación y definición de muchos aspectos identitarios. Es la etapa donde el ser humano forja, va formando, va eligiendo, va optando por tener una identidad. Identidad de género, identidad de opción sexual, identidad profesional, identidad de ciudadano, etcétera, etcétera. Atender el rol, la función social asignada por la familia, hay algunos casos, y la comunidad misma, la sociedad. Por ejemplo, existen situaciones en que la víctima de la tortura, siendo hija, hijo, mujer o madre, son al mismo tiempo los trabajadores y proveedores del sustento de un grupo. Son los que traen la alimentación, el vestido, el sustento del grupo, son niños. Pero hoy, por todas estas condiciones sociales, son los que proveen la posibilidad de sustento. Bueno, evitar y prevenir riesgos de revictimización, esto decíamos sobre todo porque en el momento en que uno está sosteniendo una entrevista, si no toma las precauciones y tratándose de una víctima de tortura, eso genera y muy fácilmente estimula y desencadena el mecanismo que lo retrotrae y lo lleva de vuelta y automáticamente genera toda la descarga del estrés, de la sobrecarga, del sobredimensión y de las reacciones propias durante las sesiones de tortura. Puede ocurrir, y según nuestra experiencia, en muy bajo porcentaje, eso también, que se trate de historias simuladas o de fraudes con la intención de obtener algún beneficio, una indemnización económica, un reparo por un hecho que no ocurrió. Existe, pero hay que tener en cuenta que esta posibilidad existe en nuestra experiencia muy rara vez. Siguiente. Bueno, esta es una propuesta que en realidad la tenía preparada ya ayer, que es nada más que una cosa muy incipiente: compartir aportes, conocimiento e información entre juristas, abogados, defensores públicos, fiscales. Acá tenemos que sentarnos y decir, bueno, ¿cuál es el rol, la responsabilidad de cada institución? ¿Qué parte me toca a mí? ¿Qué puedo aportar yo como institución, digo, no solamente como persona, etcétera? Y buscar consensuar eso y avanzar. Medicina, psiquiatría, psicología, sociología, antropología, trabajo social, criminología y criminalística. Acá hay una cuestión tremendamente importante. Decíamos ayer que la creación de laboratorios de criminalística que determinan la posibilidad o que nos dan datos científicos de que el sospechoso estuvo en la escena del crimen y cuál fue su nivel de participación, que es tremendamente importante y alivia la carga de que la prueba sea obtenida en el interrogatorio, que es también un factor que propicia la práctica de la tortura, al entender que la confesión del sospechoso es el único elemento disponible para probar de que el crimen fue cometido y de que el responsable es ese sospechoso. Distribuir en forma equitativa, esto que les dije, responsabilidades. Ahí entramos con el Mecanismo Nacional de Prevención, que en nuestro caso la propuesta es que esté integrada no solamente por abogados, juristas, sino también por médicos, psicólogos, psiquiatras, que tienen algo o mucho que aportar en la determinación de un hecho de tortura, como elemento preventivo. Porque ¿cuál es el rol preventivo que ejerce el Mecanismo Nacional de Prevención? Al erigirse en una instancia contralora de estar mirando el comportamiento de las fuerzas de seguridad, y en este caso el Mecanismo Nacional de Prevención y sobre todo el protocolo facultativo incluye hospitales psiquiátricos y hospitales generales también, donde pudieran ocurrir hechos de tortura, de trato o penas crueles, inhumanos o degradantes. Al saberse observar
las autoridades de seguridad o autoridades sanitarias van a tener una tendencia, por lo menos, a abusar menos o a tener un comportamiento menos abusivo y a no cometer tortura y otros tratos de penas crueles, inhumanos o degradantes. Ese es el mecanismo de prevención que está, por lo menos idealmente, propuesto para que este instrumento sirva como elemento preventivo. Bueno, visitas aleatorias regulares. Hay visitas donde los integrantes del Mecanismo Nacional de Prevención, sin previo aviso, sin comunicar previamente, van a los lugares de detención o todas las instituciones que pudieran estar invocadas como potencialmente abusadoras o violadoras de los derechos humanos. ¿Ya terminó? Bueno, ya. En esta revisión es importante, justamente, también como un modo de que la institución determinada que aprehende o que detiene a una persona deslinde responsabilidad, es que al ingresar, en el momento de ingresar, se haga un examen físico y mental de las condiciones en que ingresa la persona para saber si ya vino de la calle así, o si vino de la casa así, o si vino del lugar de donde fue traído, en qué condiciones ingresa. Y después ustedes determinarán cada cuánto tiempo, cada 4, cada 8 días, de volver a hacerle un examen de revisión para ver si en el tiempo en que estuvo detenido en ese lugar ocurrió algo que pudiera ser tipificable de tortura y el trato de penas crueles, inhumanos o degradantes. En los momentos de los traslados, etcétera, también. Esto lo planteamos nosotros en nuestro sistema en Paraguay como con obligatoriedad de que los médicos que forman parte de una unidad policial, generalmente, no sé, en mi país por lo menos tienen sus médicos, están en las cárceles, los penales también tienen sus médicos, su personal sanitario, etcétera, tengan que hacerlo como una manera de protegerse ellos mismos, ¿verdad? Bueno, siguiente, la mejor rehabilitación, y con esto cerramos, es la que rescate y devuelve las condiciones de ciudadanía plena a quienes fueron victimizados por las violaciones a los derechos humanos. La idea es que esa persona cuya dignidad se le fue arrebatada, cuya dignidad se le fue amenazada, recupere sus condiciones de dignidad en igualdad de condiciones de toda la ciudadanía. Muchas gracias por la atención. Digo una vez más, les agradezco a ustedes haberme permitido compartir esta modesta experiencia, y evoco a un antropólogo que decía modesta pero inequívoca experiencia. Gracias. Gracias, Carlos, por la presentación. Creo que has dado una mirada al impacto psicosocial de la tortura y cómo esta puede tener un devastador efecto en la integridad física y mental. Todavía me parece que en muchos de nosotros queda las imágenes plásticas de la dramatización de ayer, en donde para algunas personas que quizá no tienen de cerca personas que han sido torturadas, como podría ser, por ejemplo, la experiencia de algunos psicoterapeutas del Centro de Atención Psicosocial, que conocen claramente cómo son estas huellas dejadas por la tortura, que muchas de ellas no son huellas físicas, sino psicológicas, y que pueden durar años. Hacíamos un peritaje luego de 20 años y todavía la persona revivía los hechos de la tortura como si hubiera sido ayer. Eso tiene una doble vertiente. Por un lado, las huellas psicológicas son evidencias, y justamente parte de la documentación que hacemos los peritos implica ir identificando esas evidencias, y es posible en ese sentido generar un perfil y un análisis de estas huellas. Porque el ser humano tiene una identidad, y esa identidad es un trabajo gradual, un proceso gradual en que las personas vamos integrando cosas dentro de nosotros mismos.
Desde que éramos chicos, no teníamos ni siquiera una imagen de nosotros mismos, hasta cuando somos adultos, esa imagen se va madurando. Cuando hay tortura, esa imagen se fragmenta, se quiebra, así como cualquier objeto, pero se va a quebrar de determinada manera, que entonces es posible rastrear esas secuelas. Entonces, yo pienso que esta presentación que nos ha hecho Carlos Portillo nos recuerda la compleja situación que nos plantea la tortura y lo difícil que es su rehabilitación. La mejor rehabilitación es la prevención de la tortura. Y en ese sentido, es esfuerzo de todos nosotros poder hacer que nuestro país quede libre de este flagelo. Entonces, yo quisiera que algunas personas pudieran preguntar algunas cosas que quisieran y que no les haya quedado claro, o quisieran comentar algunas cosas en relación a la presentación de Carlos, que creo que es la mejor manera de agradecerle a sus exposiciones y a su buena disposición de compartir estos 2 días con nosotros. Nos estamos acostumbrados a hablar de impacto psicosocial sobre la víctima. Pero me ha ocurrido de tener que pensar la cosa al revés a la hora de plasmarlo en un protocolo. El impacto psicosocial sobre la comunidad del hecho de que sus autoridades ejerzan ese tipo de acciones. No sé, lo dejo ahí, pero ¿se ha pensado de alguna manera en esto también? Y después le damos la palabra a Carlos. Mientras vamos calentando motores, Carlos podría ir contestando. Yo entiendo que la vertiente y la cuestión vincular es recíproca, es decir, el impacto individual, evidentemente según la lectura que tenemos nosotros, nuestro equipo nunca es individual en forma plena, es decir, todas las reacciones psicológicas, aún siendo aquellas determinadas por los indicadores que en el software que expuso hoy Carlos, hay una participación y una influencia de lo social, porque nos sentimos mal, porque nos sentimos desvalorados, indignos, frustrados, impotentes en relación al mundo que nos rodea, a la comunidad, a lo social. Y las reacciones de la comunidad no siempre, o el impacto que causa en la comunidad, de hecho, en la época de conflicto armado y en la época de dictaduras, el mensaje, de hecho, como decía ayer, de la tortura, la desaparición forzada, el exilio, la detención arbitraria por tiempo indeterminado, cualquiera sea la variedad tipológica, era el mensaje que iba dirigido a la comunidad. Y la comunidad reaccionaba paralizándose o producto del miedo o del terror, más allá de que, de acuerdo a la historia que nosotros tratamos de recuperar dentro de esta recuperación de procesos de memoria, es que habían algunos que adherían claramente a la política de la dictadura y se convertían en delatores incluso, que marcaban a su propio vecino o a veces a su propio hermano y los entregaban como diciendo estos son subversivos o son opositores a la dictadura. La comunidad también reacciona de forma ambivalente, a veces legitimando la práctica de tortura, concretamente en este caso avalando o legitimando la práctica de la tortura, o a veces interpone mecanismos que permiten, voy a usar una palabra que en castellano nos suena muy simpática, acoger, recibir, contener a la víctima. Pero no siempre la comunidad reacciona así, y ese impacto hay que abordarlo, leerlo, interpretarlo desde las dos posibilidades. Por eso decía, no siempre la comunidad interpone mecanismos sanos o mecanismos que propician la rehabilitación de la víctima. Muchas veces ejercen el rechazo, la censura, la cuestión de estigmatizarlo doblemente, diciendo sí, algo luego tuvo que ver, es luego un criminal, es luego una persona que estaba vinculado con los grupos armados o acusado de terrorismo. Entonces la comunidad, a veces a personas inocentes también reaccionan de una manera negativa, dificultando o allanando aún más la posibilidad de que esa persona sea recibida en la comunidad. De hecho, las violaciones de derechos humanos en la práctica, sobre todo en el caso de conflictos armados, era sin duda alguna la cuestión de la paralización del miedo, del terror
y se desmarcaba, por decir así, se excluía para no ser ella acusada, pero ahí de ser también partícipe o cómplice, porque ese era el discurso oficialista. Si alguien le ayudaba a un subversivo, y eso tiene que ver con una teoría que fue estudiada acabadamente por la doctrina de seguridad nacional, que los grupos armados no podían subsistir ni podían mantenerse si no tenían un apoyo comunitario. Entonces el mensaje, la política de represión era clara, no específicamente, y en el informe de la CONADEL de Argentina dice claramente, es decir, cuando lo detienen a un maestro de escuela o a un médico que era, digamos, hacía una función altruista en un barrio pobre de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, los grupos de tarea, como se llamaban, que lo torturaron, le dicen, sabemos que usted no es subversivo, pero le queremos dar un mensaje claro de que el pensamiento de personas como usted no tiene cabida en este proceso de reorganización nacional durante el gobierno militar. O sea, la sensibilidad social, la cuestión del altruismo, las actitudes de solidaridad eran perseguidas, reprimidas, censuradas y eran marcadas como actos que no iban a ser tolerados por el régimen. Y como dice en el mismo informe, en la interpretación, en todo caso los subversivos verdaderos fueron muertos y ejecutados. El 24 de marzo de 1976 no había guerrilleros en la Argentina. ¿Quién quedó vivo? Y la represión fue pero brutal contra la población civil, es decir, contra gente que eran maestros, psicólogos, que se iba clandestinamente a atenderle a los presos políticos en las cárceles. Es decir, el mensaje cuando se le tortura a un miembro de la comunidad, sin duda alguna, no es a ese miembro particular solamente. Hay ejemplos en el caso de Chile, donde la DINA, en este caso, o el Servicio Represivo de Inteligencia del gobierno de Pinochet, detiene a un chico de 14 años, exagerado, de 14 años. Sabía que un chico de 14 años va a ser un subversivo, encima con rasgos de una persona con limitados niveles de instrucción, como decimos nosotros, ¿verdad? Lo torturaban salvajemente, lo largaban a la calle como mensaje viviente de lo que le puede pasar. Es decir, hay que entender que el objetivo de la tortura, el propósito, el móvil del delito, como dice la criminalística, no es el sacarle una información al detenido exclusivamente, es sembrar el terror, es asustar, es ejercer un castigo ejemplar, es amedrentar, es hostigar o causar el sufrimiento, muy rara vez, porque estos estaban entrenados por el mero placer, como si fueran sádicos, desarrollaban conductas sádicas después, pero eran personas que lo hacían calculadamente. Pero no me compete y no me agrada a mí estudiar la tortura desde la perspectiva del perpetrador o del torturador. ¿Alguna otra pregunta? Sabemos que tiene Capela ahí, puede decir Quería poner de conocimiento, digamos, de nuestros panelistas un tema que me preocupa y que lo conocí, y que el miedo ha funcionado como un mecanismo de prevención para evitar delincuencia. La ciudad de Trujillo. Hace poco fui a visitar la prisión de Trujillo, el penal de Milagro. Soy funcionario de la Consejería del Pueblo del Área Penal y Penitenciaria. Y hasta hace un poco tiempo funcionó en Trujillo una especie de escuadrón de la muerte, ¿no? Entonces hay bandas de delincuentes que ya se están volviendo insoportables la situación de Trujillo, una inestabilidad de seguridad, donde este escuadrón funcionaba en diferentes sitios y agarraba a los delincuentes, los detenía y nunca llegaban a las dependencias policiales. O sea, eran ejecutados extrajudicialmente. Tanto así que los pocos miembros de las bandas de delincuentes que quedaban, ellos mismos iban y se entregaban. Pero no se entregaban a la dependencia policial. Iban y se entregaban directamente, en algunos casos al penal, y en otros casos a la dependencia, digamos, del órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque tenían un terror terrible, digamos, de que puedan ser desaparecidos extrajudicialmente
precisamente. Ha transcurrido un tiempo, algunos de ellos están en prisión, otros se han desplazado por su conducta ya no en Trujillo, se han ido más allá al norte, Piura, Chiclayo, pero la gente, la comunidad ha quedado complacida, inclusive hasta hace poco hicieron una movilización de respaldo al comandante que dirigió este tipo de operativos. Yo entiendo que sociológicamente el sexo, el hambre o el miedo hace grandes movimientos de transformaciones sociales, según cómo se utilice. Aquí el miedo, digamos, ha servido entre comillas como un mecanismo de limpieza social, de prevención para la delincuencia entendido en el marco de seguridad ciudadana. ¿Cómo entender esa reacción, digamos, de esa comunidad cuando algún sector lo acepta conscientemente y cree que esa es una salida para resolver este problema? Y nosotros, desde el lado de los derechos humanos, pregonamos hoy que está mal, totalmente mal, ¿no? Y sin embargo, ocurre. Y cuando se está implementando un nuevo código procesal penal, la gente siente como que esto es un mecanismo de impunidad más bien. Ese es un comentario. Muchas gracias. Más que una pregunta, es una reflexión después de haber compartido estos 2 días de trabajo en un tema que es una agenda aún pendiente en nuestro país. Me ponía a pensar a la luz de los datos estadísticos que nos compartía ayer el representante de la Defensoría del Pueblo, un promedio de 10 casos a nivel judicial y otros 10 me parece a nivel de investigación preliminar en el Ministerio Público y otros tantos en la Defensoría del Pueblo, que somos un país aparentemente donde la figura de la tortura no es muy común, ¿no? Sin embargo, precisamente yo reflexionaba que más bien el gran bolsón por grueso de las víctimas de tortura están precisamente en aquel grupo mayoritario, o un grupo muy numeroso de víctimas de la violencia política recogidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el 2001. Víctimas que no tienen la oportunidad de ser amparados, tutelados, ayudados a recuperarse emocionalmente por el Estado, y escasamente algunos de ellos sí tienen esta oportunidad mediante trabajos aislados que hacemos las ONGs. Víctimas que, por cierto, a raíz de estas secuelas se han convertido en torturadores. Entonces la reflexión es: ¿qué hacemos con este otro grueso, ¿no?, de población torturadora que no tiene la calidad de tal? Es decir, no son ni funcionarios ni servidores, no torturan para recabar información, para ahí encontrar una confesión, sino por el simple gozo de torturar. Víctimas que en un momento sufrieron esta aberración y que ahora se convierten en torturadores. Claro, la figura no es tortura, la figura es violencia familiar. Entonces el reto es: ¿qué hacemos en el movimiento de los derechos humanos para incorporar a este numeroso grupo? Podemos decir, sin ánimo de ser alarmante, que somos un país de torturadores, porque la violencia familiar, así como la entendemos, está ganando la batalla al Estado. Y el gran número de torturadores, repito, son precisamente aquellas personas que han sido víctimas de violencia en el contexto del conflicto armado interno. ¿Qué hacemos con ellos? Yo me siento identificado con ustedes también, claro, que sea médico, no soy abogado. Pero la idea es esa: no podemos justificar la violación de los seres humanos desde a donde vengan. En este caso todavía es más grave porque la definición misma dice que es con aquiescencia, tolerancia, complicidad o la vista gorda, como decimos nosotros, del Estado, ¿verdad? Si estos grupos están operando impunemente, eso es nefasto de todas maneras, aunque sea un grupo de la sociedad civil que no tiene funciones públicas asignadas. Es más, no sé si me voy a extralimitar en mis expresiones, pero eso es tomar justicia por propias manos. Es como el linchamiento, es inadmisible. Ahora, ¿por qué se da eso? Es por aquiescencia, tolerancia del Estado mismo, de los funcionarios del Estado encargados de aplicar la ley de la seguridad ciudadana, de combatir la delincuencia, de controlar, de evitar, de prevenir los actos violentos o criminales, que es la responsabilidad legalmente asignada al Estado, con los mecanismos
mecanismos diversos que tengan que interponer para, digamos, que evitar ese tipo de situaciones. Primero eso, y segundo, yo no animaría, por eso decía, no siempre hay que, digamos, hacer una especie de reivindicación de que las prácticas comunitarias son sanas. Es decir, la comunidad a veces reacciona también negativamente y comete actos que son atentatorios, aunque se pueda calificar o tipificar dentro del fuero particular, como dice el compañero que habló recién, ¿verdad? Aunque eso se pueda calificar de violencia privada o doméstica o callejera por grupos de la comunidad que no es oficialmente cometida en un recinto policial o por autoridades, igual es una forma de violencia que hay que interponer algún mecanismo. Y por lo menos los defensores de derechos humanos creo que estamos comprometidos también en señalar y ver qué mecanismos. Mi opinión es que esto tiene que ver con una distribución absolutamente inequitativa de los recursos en un Estado que comentábamos que hoy tiene un índice de crecimiento económico formidable, diría yo, como mínimo. O sea, esas son las causas sociológicas. Por eso que dentro de este debate tenemos que introducir incluso la génesis de la conducta criminal, cuáles son los factores que inciden para que hayan cada vez más jóvenes que están teniendo un comportamiento criminal, que es criminología, no es criminalística. Criminalística es la investigación en sí del hecho criminal. Es más, yo ampliaba y decíamos en todos estos debates que tenemos que formar peritos que puedan documentar que hubieron violación a los derechos humanos, tenemos que formar agentes de la ley, o sea, agentes del Estado, agentes judiciales, etcétera, etcétera, pero también tenemos que formar y escuchar de antropólogos, sociólogos y criminólogos que pueden darnos una respuesta al ver la génesis de este tipo de comportamiento, porque se dan, porque hay violencia. Y sobre todo en las pandillas maras de jóvenes, que, bueno, todo ese tipo de tenemos que abordar también esa temática. Y en relación a lo que decía el doctor, no sé, es que una de las cosas de los sistemas represivos en extremo que se instauraron o se instalaron en las situaciones de conflicto armado, muchas veces el objetivo de la tortura era convertirlos a las víctimas en agentes que después estuvieran al servicio de ellos. No es lo mismo que el síndrome de Estocolmo, es decir, para convertirlos en delatores o informantes que después los soltaban y se infiltraban en los grupos, también eso ocurrió. Primera cuestión. Segunda cuestión en que nosotros nos empeñamos en atender a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, provenga del bando de que provenga en las épocas de conflictos armados, de hecho constatamos de que tienen un comportamiento, esto no, yo no digo, a veces les cuesta aceptar de que al haber sido víctimas de violencia o de violaciones límite como tortura, o que el compañero esté desaparecido hoy, ¿verdad? Y que nunca más supa de dónde está el compañero, o el primo, el hermano, el familiar, porque también todos los elementos usaban como un mecanismo de aterrorización, donde decían, ¿sabes qué? A tu familia le vamos a traer acá y le vamos a hacer desaparecer, o la vamos a violar a tu hermana, también eso hacían. Esas víctimas hoy son violentas, y sobre todo dentro del ámbito familiar y de las relaciones de pareja. Hagan un estudio y van a ver cuántos de las víctimas del conflicto armado siguen casados juntos, si no están separados. Hagan un estudio. Es decir, esas víctimas hoy ejercen la violencia y sobre todo en las relaciones cercanas, pues ese es el efecto de lo que decíamos, la tendencia y la compulsión. Ven al otro como un potencial victimario, o a su pareja, o a su amigo, a su vecino, a su papá, a su mamá, a su hermano, configuran un vínculo donde tienen dificultades, por lo menos, o discapacidades, podría decir, de establecer un vínculo de iguales. Gracias. Bueno, agradecemos al doctor Carlos Portillo por estas presentaciones de estos 2 días en la conferencia, y con esta respuesta damos por concluida la mesa de la presentación del doctor Portillo. Muchas gracias, Carlos.